Bueno, pues os voy a presentar al ponente de este momento, que es el profesor Juan Manuel López Zafra, que es doctor en Ciencias Económicas, actuario colegiado, científico de datos y profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en CUNEF desde el año 1998. En esta institución también codirige el Máster de Data Science para Finanzas. Escribe regularmente en el periódico Vox Populi, es autor de Regreso al Patrón Oro, con Deusto, y también coautor de Alquimia, con Deusto, un libro sobre Big Data y la revolución que esto va a suponer, que se puede encontrar la presentación que hicieron aquí los dos autores en el canal de YouTube. Lo veis ahí con gusto porque es 1 hora y media sobre alquimia. Juan Manuel López Zafra, bienvenido de nuevo, esta vez en remoto, a Value School. Remoto, pero encantado de estar contigo, Luigi, y con Value. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nos vas a hablar de economía, de cómo afecta los tipos de interés, la masa monetaria, la expansión crediticia. Yo casi, como un experto como tú, solo puedo cederte el turno de palabra y empezar a aprender. Gracias, Juanma. Gracias a ti, Luigi, por la introducción y gracias de nuevo a Value por la invitación. Bueno, pues efectivamente, la idea del... Voy a empezar a compartir la pantalla principal. La presentación es muy breve, así que no creo que haya... Vale, ahí está. La presentación no es una presentación larga, no he pretendido hacer nada espectacular, ni muchísimo menos, sino bueno, para tener un guión sobre lo que vamos a ver. El subtítulo es si el papel moneda y las criptomonedas, esa es la tesis, pueden ser el refugio ante la represión fiscal y la expansión crediticia en la que estamos ahora mismo sometidos desde hace años y muy particularmente desde hace meses con la entrada de estímulos absolutamente sin parangón en la historia de la económica, desde el mes de febrero-marzo, con las medidas de expansión crediticia de todos los bancos centrales y de todos los gobiernos. Al final es una acción combinada. Entonces, curiosamente, una de las tesis que planteo, y es algo que una parte de la economía, de los economistas muy pequeña, defendemos que desde el año 71, desde el infausto 15 de agosto del 71, cuando Nixon, apoyándose en las recomendaciones de Milton Friedman, pues decidió cerrar la ventana del oro, como se llama. El oro cotizaba entonces, estaba cerrado la onza de oro a $35. Bueno, pues desde ese momento el papel no tiene ningún tipo de soporte. El papel moneda es absolutamente fiduciario. No tiene ningún tipo de soporte y evidentemente pues muchos mantenemos desde entonces, bueno, algunos después, ¿no? Pero quiero decir, esa es la fecha, el umbral, que el papel carece de referencia, no es una referencia y por tanto, bueno, pues son como los papeles del Monopoly, sí, de acuerdo, detrás está un banco central que le da valor, pero al final, ¿cómo puede ser que un papel, que una moneda que es absolutamente fiduciaria, como dicen los economistas, out of thin air, que viene de la nada, nada más que en la confianza que podamos tener en ella, en el emisor, cómo es posible que sea un refugio ahora mismo ante la situación ante la que está cayendo? Bueno, pues eso es lo que voy a tratar de explicar. Las criptomonedas han surgido evidentemente mucho después, la más importante. Hoy estamos en un día grandioso para el Bitcoin, ha superado por primera vez en su historia los $20.000. Hay que tener muy en cuenta también la evolución del dólar en ese sentido, no contra el Bitcoin, sino contra el oro en este caso. La onza de oro está alrededor de los $2.000, con lo cual vemos la enorme pérdida de valor que ha tenido en estos 50 años prácticamente desde el cierre de la ventana del oro. ¿Y cómo es posible que el papel moneda, que esos dólares, esos euros que tenemos en billetes o en efectivo en el bolsillo, pues puedan ser un refugio ante esta represión? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de ver, no sin antes, evidentemente, ver en qué situación nos encontramos, que es esta de aquí. Esta de aquí desde el punto de vista predictivo. Yo es algo que en lo que las personas que me puedan seguir en Twitter conocen, que siendo del área de estadística e investigación operativa, dedicándome a la parte cuantitativa, a la parte hard de la economía, es decir, toda la parte predictiva, ¿cómo es posible que yo tenga tan poca fe en las predicciones? Básicamente se debe a las hipótesis que hay detrás. Entonces yo creo que mantengo, más que creer, yo mantengo, porque lo creo evidentemente y porque lo veo, que algo en lo que está incluido el ser humano, pues es muy difícil de predecir. No tanto a nivel masivo, los comportamientos de grupos grandes de personas sí son, por supuesto,
predecibles de algún modo, pero todo lo que tiene que ver con la fijación de tipos de interés y la reacción del público, de la gente, de las empresas, de los países ante la evolución de los tipos, bueno, pues a las pruebas me remito, pues es bastante complicado de predecir. Arriba a la derecha tenemos un gráfico bastante, se llama wishful thinking, bastante interesante en ese sentido, donde vemos la situación en azul claro, digamos, y en forma de sierra, la situación real del índice de precios al consumo core de la eurozona, ¿vale? Hasta el año 19, hasta finales del 19, y las distintas predicciones de la evolución del IPC, de lo que llaman la inflación, los macroeconomistas o los economistas keynesianos. No es la inflación, evidentemente, es un proxy de la inflación, pero bueno, de lo que llaman la inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo queda totalmente fuera de lugar, y eso a pesar de las intervenciones que ha venido teniendo el Banco Central Europeo desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que las predicciones son totalmente desacertadas. A la izquierda tenemos predicciones del Outlook último de la OCDE, del de septiembre, publicado en octubre. Es interesante observar la línea de los forecasts de las predicciones de noviembre del 19, como es una línea que tira para arriba, continua, sin ningún tipo de estacionalidad, sin ningún tipo de ondulación, ¿no? O sea, tiramos una línea y lo que sea. Y luego, como la realidad, bueno, evidentemente tenemos el COVID, que es la gran ruptura en esa tendencia, pero como en el You Are Here, que se ve, no sé si veréis mi cursor, se ve por aquí, ¿vale? Cómo se presentan distintos escenarios de evolución del PIB de la OCDE, de los países del agregado de la OCDE, y cómo, bueno, pues esa evolución, pues de nuevo, pues recoge distintas expectativas en función de la evolución del contagio, de la enfermedad, etcétera, pero al final la evolución pues será la que sea. Quiero decir, esto nos da una tendencia, y en todo caso lo que interesa observar es que ninguno de los grandes forecasters, de los grandes predictores, vamos a llamarlos así, de los grandes servicios de estudios de los bancos centrales, de las grandes agencias internacionales, da para el caso español una recuperación del PIB a niveles de diciembre de 2019, no antes del año 23-24. Y estamos hablando de un escenario apareciendo la vacuna, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. No me voy a centrar en las predicciones, simplemente quiero tenerlas presentes para lo que hay. Abajo a la derecha, pues tenemos otra predicción del eurosistema, ¿vale? Del staff del eurosistema. También 3 escenarios, el suave, el baseline, que es el central, y el severo, donde, bueno, pues lo que vemos es efectivamente una proyección de recuperación en el baseline, en el central, para el último trimestre, perdón, del año 22, es decir, que estamos a 2 años vista de recuperar donde estábamos en diciembre de hace un año, ¿vale? O sea, que estamos en cualquiera de las circunstancias, a no ser que haya una absoluta desaparición del virus, sea por la vacuna o sea de forma natural, como ocurrió en la crisis de la gripe española del 18, a lo largo del 19, que desapareció en verano del 19 sin dejar rastro prácticamente. A no ser que ocurra algo así, insisto, provocado por la vacuna o provocado por la propia mutación y desaparición y desactivación del virus, pues las previsiones, en cuyo caso habrá que volver a hacer predicciones, para eso les pagan a estas grandes instituciones. Bueno, pues salvo si todo sigue, el famoso ceteris paribus, si todo sigue más o menos así, pues nadie puede plantearse dónde vamos a estar a 2 años vista, ¿de acuerdo? Esa es mi lucha prácticamente diaria con mis colegas, pero bueno, al final es cierto que hay que tener un marco de referencia, y el marco de referencia ahora mismo pues no es el más adecuado. No por tirarme el pisto, evidentemente, y sin ningún tipo de modelo econométrico ni ajustado por splines cúbicos ni gaitas celestiales. Yo en el mes de marzo planteé, y lo tengo escrito y está en Twitter, que la caída del PIB en España iba a estar entre el 12 y el 15%. Estamos ahora mismo, la OCDE nos ha dado prácticamente un 12 de caída a fin de año. Banco de España y FMI nos están dando por encima del 12, es decir, están
ajustando a fecha de hoy, están dentro del rango, aproximadamente en el rango que yo había establecido. Yo sigo manteniendo que por debajo en el rango 12-15 es lo más probable, por debajo del 12 no estaría mal, por encima del 15 estamos en una situación realmente muy delicada. Yo espero que no ocurra porque el tercer trimestre no ha sido del todo malo. Ya veremos cómo acaba el año, no tiene buena pinta, pero el tercer trimestre, sobre todo por la salida de verano, pues no fue del todo mala, pese a que estamos con una caída de turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, de un 76% a cifras del año pasado. O sea, estamos perdiendo más de 55 millones de turistas a fecha del mes de octubre, ¿vale? Que es una auténtica barbaridad. Y entramos en lo que yo llamo, lo que llamamos algunos, la represión financiera, las políticas de estímulo. A la izquierda tenemos el cómo se ha lanzado en estos últimos, desde la crisis del año 7, año 8, y cómo a partir del año 15, bueno, pues para recuperar los estímulos del Banco Central Europeo, cómo se ha lanzado a comprar prácticamente todo aquello que se podía comprar, que es, pues ahora mismo tenemos desde corporate bonds hasta cualquier otra cosa. Lo único que no se ha atrevido todavía el Banco Central Europeo es con las acciones, cosa que sí, el Banco de Japón. El Banco de Japón, lo tengo por aquí, no está en la presentación, pero lo voy a enseñar, el titular que tenéis en pantalla, es ahora mismo el mayor inversor de la bolsa de Tokio, el Banco Central de Japón. O sea, tenemos que una distorsión tan absolutamente bestial del riesgo que no hay manera de saber por dónde pueden ir los mercados. Vamos, sí se puede saber, evidentemente, al alza. Desde el momento en que los bancos centrales están comprando absolutamente todo, pues obviamente con tipos de interés prácticamente cero cuando no negativos, pues obviamente la bolsa es un lugar en el que se está moviendo el dinero, ¿vale? Entonces, bueno, Oye, pues Juanma, estos son como nacionalizaciones encubiertas, es decir, absolutamente, que el Estado es tu accionista o sea, primordial. Es una distorsión o sea, es una eliminación del riesgo. Si una cosa tienen los mercados de capitales y los inversores como agregados en el mercado, es su enorme estima de la valoración del riesgo. Desde el momento en que compro como banco central, como gobierno, como fondo, esta cantidad que tenemos aquí delante de 434.000 millones de dólares multiplica por 10 la inversión que tiene el mayor fondo de inversión, el mayor fondo de pensiones del mundo, que es el del gobierno japonés. O sea, es 10 veces mayor. Si ya tenemos un banco, un fondo de pensiones japonés que está comprando bolsa para mantener acciones, y tenemos que el Banco Central está multiplicando por 10 esa inversión, pues evidentemente la sensación de riesgo desaparece. Pase lo que pase con mi empresa, el banco la va a comprar. Y eso desvirtúa no ya el sistema capitalista, sino el sistema de ahorro en general, ¿vale? Pero bueno, volviendo a nuestro sitio, tenemos el exceso de liquidez marcado aquí a la derecha en el gráfico principal, y la noticia de abajo que nos dice, bueno, pues que el Banco Central Europeo evidentemente sigue pensando en comprar lo que sea necesario, en seguir estimulando. Cuando hablamos de estímulos, recordemos que estamos hablando de inyección de dinero sin soporte. Sí puede haber una condicionalidad, nadie lo duda. La Unión Europea, que no es el Banco Central, ha establecido un paquete de estímulo de 750.000 millones de dólares, de los que aproximadamente 140.000 le tocan a España, le tocan entre comillas. Hay una cierta condicionalidad o una condicionalidad cierta, según lo queramos ver, pero evidentemente Italia, por ejemplo, ya está pidiendo que se condone la deuda que se ha emitido a raíz del coronavirus. Es decir, que los países están técnicamente solicitando un default legal, ¿vale? No van a hacer default porque no pueden hacerlo dentro de la eurozona, pero se está solicitando ese default. Oiga, yo he emitido deuda, ha sido por las circunstancias, no me quiero responsabilizar de lo que he hecho. Y eso evidentemente manda una señal pésima a los ahorradores, a los inversores. ¿Por qué? Pues porque no se paga la mala gestión. Y eso es lo que no puede ser en ningún sistema, insisto, no ya capitalista, sino en ningún sistema de ahorro. Nosotros todos estamos valorados por nuestras acciones. Aquí se está pidiendo a los gobiernos que con la excusa, entiendo en determinadas ocasiones puede ser justificada, pero con la excusa del coronavirus se puede hacer prácticamente cualquier barbaridad. ¿De acuerdo? Y con eso, bueno, pues tenemos en el gráfico de la derecha los cortes que se han efectuado, los recortes que se han hecho en términos de puntos básicos, de acuerdo que el Banco Central de Pakistán no es muy representativo, pero su caída de más de 400 puntos básicos del
de los tipos de interés sí es significativa, bueno, pues búsquenme aquí en este gráfico un país que haya mantenido o que haya subido tipos en este periodo. No ha habido prácticamente, por no decir ninguno. Ahí tenemos economías importantes, tenemos evidentemente los Estados Unidos, en la Reserva Federal, tenemos el Banco Central, el Banco Popular Chino, tenemos el de Taiwán, tenemos, por supuesto, el Banco Central Europeo, el Banco de México, o sea, la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Todos están ahí y todos han seguido exactamente la misma política. ¿La idea cuál es? Pues que no podemos entrar en un sistema de deflación, con lo cual hay que inflar, como sea, la economía a base de meter dinero de cualquier manera. Y en este caso, vía tipos de interés, pues haciendo que la tenencia, lo que es el ahorro de las personas, pues en activos de renta fija, pues sea lo menos valorado posible y que pasemos a activos de renta variable o directamente que pasemos a consumir, que es lo que se persigue. ¿De acuerdo? A la izquierda está el gráfico de cómo ha evolucionado desde la crisis, la famosa Gran Depresión, que va a haber que cambiarle el nombre, evidentemente, porque si aquella fue la gran recesión del año de la crisis de Lehman, yo no sé a esta cómo le van a llamar, porque yo ya la comparé en su momento también, en el mes de marzo, con la crisis del 29. No sé cómo le vamos a llamar a esta dentro de 2 o 3 años, si las cosas siguen como van hasta ahora mismo, porque estamos en una situación de completo desastre económico y sobre todo monetario, que es lo que vamos a tratar de ver a continuación. ¿De acuerdo? Juanma, has Dime. mencionado antes el consumo forzoso, es decir, que claro. Aquí ya entramos en el tema de los intereses negativos sobre depósitos. Exacto. Y ahí vienen. Entonces, hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo, y esto seguro que lo saben nuestros espectadores y oyentes, porque es gente que gracias a Value está, y a su propio interés está muy informada, el Banco Central Europeo castiga los depósitos en sus cuentas con un 0,5% de penalización. Es decir, si tú eres un banco comercial y mantienes depósitos en el Banco Central Europeo, te van a penalizar con un 0,5%, con lo cual, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente lanzarlo al mercado, o bien en forma de préstamos al consumo, o bien invirtiendo, si lo puedes invertir, o bien en forma de préstamos empresariales. Y para ello, evidentemente, pues no es el mismo caso, pero en Estados Unidos se están relajando completamente gracias a las autorizaciones encubiertas, cuando no directamente apalabradas por la Reserva Federal, bueno, pues sí, el estudio del riesgo, bueno, hay una serie de cuestiones que podemos evitar ahora. Necesitan prestar. Ustedes tienen que prestar dinero como sea. Esa es la orden desde que estaba Draghi, esa es la orden en el Banco Central, esa es la orden con Lagarde, esa es la orden de los gobiernos. Al final lo que tenemos es que, y esa es una de las tesis que llevo yo manteniendo y que mantenemos muchos desde hace tiempo, al final lo que tenemos son 2 oficinas, una oficina que se ocupa de gastar y una oficina que se ocupa de imprimir. Pero al final no hay un control efectivo, no hay un check de la política monetaria por parte de quien debería hacerlo, que es el Banco Central. El Banco Central que se tiene que ocupar, entre otras cosas, del control de la inflación, del control de la pérdida de valor de la moneda, que eso es lo que es la inflación, no es la subida de precios, porque claro, la gente dice, ¿y dónde está esa inflación? La inflación la tienen delante ahora mismo, la tienen delante en cómo han crecido los activos en los 4 principales bancos centrales del mundo, digamos, quitando China, ¿vale? En el Reino Unido, en la Reserva Federal, en Estados Unidos, perdón, en Europa y en Japón, hemos pasado, pues eso, de unas cifras que, bueno, que ya eran bastante brutales, pero claro, que palidecen completamente con los 20.000 millones de exceso, más de 20.000, evidentemente, que tenemos ahora mismo de moneda funcionando por el mundo adicional, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese exceso de liquidez pues llega a los bancos, llega a los inversores y tenemos, pues por un lado, que no llega a los precios todavía, porque evidentemente la gente aprendió mucho y bien de la crisis anterior. Las economías privadas, los privados, nos hemos desapalancado los que hemos podido de forma magistral. Porque, claro, el nivel de apalancamiento que había en el año 2007-2008 era absolutamente brutal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que las personas hemos aprendido. ¿Quiénes no han aprendido? Los gobiernos. Vamos, los gobiernos siguen aprendiendo todos los días cómo gastar un poco más. Y entonces, bueno, pues evidentemente los inversores, cuando reciben esos excesos de liquidez, pues lo llevan allí donde es más rentable. Ya no es rentable en bonos, pues los llevo a bolsa. Y ahí tenemos los all-time highs del S&P 500, del Dow Jones, bolsas como la española, que estaban en febrero, en el entorno de febrero-marzo,
con la crisis del coronavirus estaban en los 6.000 puntos, estamos en 8.000, que es un incremento de un 30%, con una situación económica que no lo refleja. O sea, díganme ustedes, o decidme vosotros, dónde está la bonanza económica, la producción, la productividad, la rentabilidad real de la economía, digamos, no financiera. Y entonces ahí tenemos que precisamente los más críticos con la especulación y con eso que llaman la división entre la economía real y la economía financiera, que siempre se ha criticado por parte de la izquierda, básicamente, izquierda económica, izquierda política, pues resulta que quien lo fomenta son ellos, con políticas de exceso de liquidez, de exceso de demanda. Entonces, bueno, pues se nos habla de la trampa de liquidez de los keynesianos, ¿no? Es que como caigan mucho los precios, la gente deja de comprar. Hombre, a lo mejor dejo de comprar una tele, pero nadie ha dejado de comprar televisiones porque haya caído de precio. Nadie deja de ir a comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Que con precios bajos, con deflación, somos mucho más hábiles a la hora de elegir. Esa es una gran ventaja de la deflación que ha conseguido, por un lado, la tecnología y, por otro, la estabilidad cuando la ha habido en la moneda. ¿Qué ocurre? Que ya no hay estabilidad en la moneda. No, es que el Bitcoin, del que ahora hablaremos, es absolutamente volátil. Bueno, pues si vemos la evolución, no la tengo reflejada, de la pérdida de valor de los últimos 100 años del dólar, pues la verdad es que podemos hablar de volatilidad y de volatilidad, a ver qué es más volátil. Evidentemente se nos quiere vender que el Bitcoin es muy volátil, yo no digo que no lo sea, pero estamos hablando de un refugio ahora mismo, ¿vale? Y ahora veremos precisamente qué es eso. Debajo tenemos las proyecciones de la deuda, perdón, de los balances del Banco Central, de los bancos centrales, a finales de 2021, los incrementos, ¿vale? Teníamos que, por ejemplo, la Reserva Federal a finales del año 19 tenía menos de un 20% del PIB, digamos, sus activos, su balance era menos de un 20% y vamos a un 40% a finales del año que viene. El Banco Central Europeo de un 39 a finales, en ese momento en verde, en finales del 19, de un 40, al doble que la americana, a prácticamente el doble, o sea, a un 70%. Estamos hablando de unos, bueno, ya porque hablar del banco, porque hablar del Banco de Japón ya es hablar de peccata minuta, ¿no? O sea, ya es hablar del destrozo absoluto de una economía. Entonces, bueno, pues si a esto le sumamos deudas que pueden llegar a alcanzar, en el caso de España, a final de año, pues valores por encima del 130% del PIB, deudas públicas, ¿vale? No deudas privadas, deudas públicas. La deuda privada tiene una cosa, y es que a no ser que seas un grandísimo inversor que te vayan a rescatar como una autopista, ¿vale? Lo normal es que quiebres, mientras que el Estado no puede quebrar. No nos podemos permitir una quiebra del Estado. Y de ahí las amenazas de default encubierto de economías como la italiana, que son muy bien recibidas por el resto de economías de la eurozona. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? Alemania no ha dicho nada a eso. Italia lo han dejado caer, pero tampoco ha salido nadie a decir, oiga, italianos, ¿qué están ustedes diciendo? ¿Vale? O sea, que estamos en una situación, desde mi punto de vista, muy delicada. Y entonces entramos ya, pues, en el efectivo como refugio, ¿vale? ¿Por qué el efectivo es un refugio? Porque es precisamente, a mí cuando Lagarde dice que el euro digital nunca reemplazará el dinero en efectivo, yo me echo a temblar, ¿vale? Porque significa que ya está prevista la fecha en la que desaparezca el efectivo, ¿vale? Hay un problema de, efectivamente, valga el adverbio, hay un problema ciertamente de adaptación de los más mayores, pero es un tema de plazo temporal, quiero decir, nadie pensaba, muchos mayores hace unos meses no tenían WhatsApp, ya lo tienen. Tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito en el teléfono se está convirtiendo en algo absolutamente normal. Entonces, bueno, pues la transición a lo digital, a los pagos no con dinero en efectivo, a los pagos digitales, pues se ha acelerado muchísimo. Entonces, ¿eso qué supone? Pues evidentemente un estímulo, no monetario, sino mental, enorme, a quienes consideran que el efectivo es ahora ya sí, como lo era en los años 30 el oro, una reliquia bárbara, utilizando la expresión de Keynes, ¿vale? Entonces, ¿por qué es una reliquia bárbara y por qué algunos seguimos defendiendo esa reliquia bárbara, a pesar de que, insisto, jamás será comparable esa reliquia con ninguna otra que tenga soporte físico? Pues por una sencilla razón, y es la represión real
financiera y fiscal a la que estaríamos sometidos con la trazabilidad, por un lado, de todos los pagos, absolutamente. Hacienda sabría desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo, absolutamente todo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Italia las máquinas de juego están conectadas con Hacienda. Una máquina tragaperras de un local de juego está conectada con Hacienda directamente. O sea, Hacienda controla. Aquí todavía no ocurre, pero es cuestión de tiempo. Que las cajas registradoras de los locales se conecten, de los mercadillos, que los datáfonos se conecten con los servidores centrales de Hacienda, no es un problema técnico. Es un problema de ancho de banda, es un problema de organización, nada más. Y evidentemente Hacienda tardará 0, en resolver ese problema. Entonces, ahora mismo el efectivo supone, por un lado, la lucha contra la defensa contra la trazabilidad de nuestra vida, de toda nuestra vida, y por otro lado, es la última barrera contra las políticas heterodoxas de caídas hasta dónde, nadie sabe hasta dónde, de los tipos de interés. O sea, yo por qué ahora mismo no estamos en terrenos de tipos de interés para el público más negativos, aunque en términos reales sean negativos, ¿por qué no vemos en nuestra cuenta corriente menos 10%? Porque evidentemente el día que llegue eso, saco el dinero del banco y lo tengo en mi cama, lo tengo debajo de la cama, o inmediatamente empiezan a surgir empresas para guardar ese dinero en vaults, en cajas fuertes, en distintas ciudades españolas, europeas, en cualquier lado, con protección 24 horas, con toda la seguridad del mundo, con un recibo, que van a hacer el servicio más barato que el banco. ¿Me van a cobrar por tener el dinero? Sí, pero no me van a penalizar tanto. O sea que la posibilidad de que haya empresas que se dediquen a guardar el efectivo es una posibilidad real. Ahora mismo, quien más dinero guarda todas las noches en sus arcas, no es, en dinero en efectivo me refiero, no es Banco de España, es Seur. Es Seur. Sí. Quien más dinero guarda en sus furgones y en sus locales, porque es quien recoge el dinero en los bancos, quien lo desplaza, etcétera. Entonces, que eso vaya a generalizarse y que pueda llegar en un momento dado a haber un servicio al público o que el público decida tener una caja en su casa, pues algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el día que eso Hacienda y los bancos digan, oiga, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo mantener mi negocio con estos tipos de interés porque mi negocio bancario comercial está evidentemente abocado al fracaso en el modelo actual, pues necesito, señores, que ustedes me echen una mano, y esa mano es el euro digital. En nuestro caso, es el yuan digital en el caso chino, que está funcionando, y es el dólar digital cuando llegue. Allí es más complicado que llegue, porque hay una tradición y, de hecho, el único movimiento, aparte de en Suiza, que también es una economía importante, pero desde un punto de vista global relativamente residual. Pero aparte de Suiza, el único realmente país grande donde hay una defensa del oro como soporte al dólar, a la moneda fiduciaria actual, es Estados Unidos, donde los libertarios y el ala libertaria del Partido Republicano, pues sí mantiene esa postura. Y hay discusiones. Aquí no se puede discutir sobre la presencia del oro, sobre la posibilidad del oro, porque te miran inmediatamente raro. Yo he tenido discusiones, montones, en prensa, en radio y tal, pero ¿cómo puedes estar defendiendo el oro? Pero luego les preguntas a los chavales en el colegio, porque he hecho la prueba, y sacas un billete de 20 euros, le preguntas qué hay detrás y te dicen el oro que hay en Banco de España. O sea, vivimos en esa dualidad que es magnífica para el político, donde mucha gente se cree que detrás de los 20 euros hay algo más que confianza. Y eso, evidentemente, el político nunca lo va, político o banquero central, nunca lo va a rebatir. ¿Por qué? Porque le interesa que la gente crea que hay algo detrás. Entonces, bueno, pues efectivamente la moneda física, el efectivo, se convierte ahora mismo, como se convirtió en el año 71 el oro, como ha ocurrido durante años, pues uno de los últimos refugios. No el último, pero sí uno de los últimos refugios que quedan para la represión fiscal y financiera. Oye, Juanma, cuando Lagarde y los que apoyan esta transición de las monedas estatales a monedas estatales electrónicas, ellos no tienen en mente criptomonedas. Es decir, lo que la gente no se piense que eso va a ser como un Bitcoin antideflacionario, anónimo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un protocolo que será seguramente, puede estar basado en la cadena de bloques, no digo que no. Será un protocolo muy, muy, muy seguro, pero evidentemente no es una moneda deflacionaria. Si ahora mismo me cuesta 0, emitir
un billete de 20 euros, 0,00 lo que sea, pues dejo de gastar ese dinero y paso a emitir directamente en digital. Y eso tiene una serie de ventajas, es limpio, es trazable, la historia que nos cuentan siempre de, bueno, es que las monedas digitales, el oro, el efectivo, al final se utiliza para Blanqueo. el blanqueo de blanqueo, para la capitales. trata de blancas, para las drogas. Digo, bueno, sí, la primera moneda de reserva que se ha utilizado para el blanqueo de dinero ha sido el dólar, que estaba ahí. O sea, y era efectivo. No, pues por eso hay que pasar al digital. Y bueno, pues pasemos al digital. Y entonces, a partir de ese momento, el regadío financiero, el regadío monetario es directo al bolsillo de los sectores que lo necesiten en cada momento. Es decir, permite una trazabilidad y una transacción directa sin pasar por los intermediarios habituales. Es decir, yo creo que hay un sector, como siempre, estratégico, que necesita ayuda monetaria y directamente lo inyecto. Y entonces, bueno, pues el control pues será el que sea, habrá un balance porque tiene que haber una contabilidad, pero evidentemente se deja de tener la posibilidad, no digo de defraudar, que no me estoy refiriendo a eso, yo no persigo, yo al revés, persigo que todo el mundo pague lo que tenga que pagar, pero evidentemente pasamos a estar absolutamente controlados por el Estado, donde el Banco Central es evidentemente una de sus patas y pasará a ser la fundamental. Entonces, aquí tenemos precisamente lo que tú planteabas, Luigi, acerca del por qué no va a ser un criptoactivo, ¿vale? Y nos dicen, oye, que son muy volátiles las criptomonedas porque no tienen valor intrínseco y no hay una institución que sea confiable detrás de ellos. Que no tienen valor intrínseco las criptomonedas, no, ni pretenden tenerlo. Lo que no tiene valor intrínseco es el euro, lo que no tiene valor intrínseco es el yuan, lo que no tiene valor intrínseco es el yen, ni es el dólar, ni es el franco suizo. No tienen más valor que el que le queramos dar y que nadie le dé un día por tener miedo acerca de lo que hay detrás, porque ese día el bank run famoso lo vamos a ver. Y entonces, bueno, pues veremos qué medidas se toman. Pero claro, no pueden decir que es que no tienen valor intrínseco porque es que no lo pretenden. Sí tienen una ventaja fundamental, y ya entramos con ello en la segunda de las defensas, que es precisamente el ser, fundamentalmente en este caso me refiero al Bitcoin, insisto que ha superado hoy los $20.000, el ser deflacionario. En el mes de mayo, si no recuerdo mal, sé que ocurre más o menos cada 4 años el famoso halving, es decir, que el premio que recibe el minero se divide por 2 precisamente para que sea cada vez más difícil y que requiera más potencia de cálculo minar un solo Bitcoin. Eso viene a ocurrir cada 4 años y va seguido inmediatamente o casi inmediatamente de una subida del valor, del Bitcoin, en este caso del criptoactivo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo desde hace unos meses, básicamente desde el verano, mes de septiembre, con el Bitcoin? Bueno, pues que tenemos por un lado el halving famoso, el hecho de que sea el doble de difícil conseguir un Bitcoin, que hace que la oferta se haya reducido en ese sentido, ¿vale? Que sea más complicado minarlo. Por otro, tenemos ya 18 millones de los 21 aproximadamente, más de 18 millones de los 21 que se pueden llegar a emitir, de acuerdo con el protocolo de Satoshi. Y evidentemente, bueno, pues tenemos la degradación absoluta de las monedas tradicionales. Hay muchas empresas, entre ellas PayPal, por ejemplo, y otras que han decidido que empiezan a admitir pagos y cobros, evidentemente, en criptomonedas, fundamentalmente las que cotizan en Coinbase. Y entonces, bueno, pues eso está haciendo que sean cada vez más populares. Y a eso le añadimos que cuando vemos la evolución que ha tenido esta es, cuando hablamos esto no es cripto, ¿vale? Es oro, pero viene al caso. Cuando hablamos del all-time high, aquí lo tenemos, el SP500, esto es un titular, ¿vale? Que está ahí muy mal escrito porque la foto es muy mala. Y el Dow cierran en all-time highs de acuerdo con apoyándose en las esperanzas de la vacuna. Esta es la curva en oro del all-time high famoso, ¿vale? Entonces, en oro, pues tenemos que estamos en aproximadamente 2 onzas, ¿vale? De oro, es lo que está, es ese all-time high, y no es un all-time high, o sea, el all-time high ha sido antes, ¿vale? Pero claro,
Si lo vemos en dólares cada vez más perdidos, pues sí, evidentemente tenemos 30.000 puntos del Dow y eso evidentemente pues llama muchísimo, llama muchísimo. Pero claro, no es cierto que el dólar esté funcionando en ese sentido correctamente. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos como la evolución del SP500 a lo largo del año, la evolución del oro a lo largo del año hasta el mes de noviembre aproximadamente, la evolución del Bitcoin y la performance del Bitcoin contra el dólar, que esto es también hasta el mes de noviembre y todavía no está recogida el rally de última hora. En definitiva, por ir cerrando y que puedan intervenir, ¿te parece bien la hora, Luis? Me parece estupendo, tenemos Bien, todavía 7 u 8 minutos. Por eso, si hay alguna pregunta para dejarlo. En definitiva, la situación es muy delicada porque nunca en la historia, desde luego moderna, y en la antigua tenemos que irnos a la antigua Roma y su desaparición como imperio precisamente apoyado en la inflación, en la destrucción de valor de la moneda, pues nunca, desde luego, en la historia moderna hemos estado en una situación tan absolutamente delicada. ¿Cómo se va a incorporar todo ese exceso de liquidez? ¿Cómo se va a incorporar cuando pase la crisis del coronavirus? ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? Esta portada última del Economist, que no es que sea santo de mi devoción, pero es interesante. Esta es la última portada del Economist. ¿Volverá la inflación? O sea, esto es algo que tenemos. La inflación entendida como la entienden los macro keynesianos, es decir, como precios al alza aunque ellos ponen aquí, como se ve en el gráfico, los gusanos comiéndose el dólar, ¿vale? Pero volverá a la inflación realmente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, eso es algo que debemos considerar. De acuerdo que ahora mismo estamos centrados en otros problemas mucho más graves, pero no podemos dejar que el dedo tape la luna. Tenemos que tener la luna siempre presente y exigir a nuestros políticos que hagan su trabajo. Y hacer su trabajo puede ser, en un momento dado, por supuesto, estimular, entre comillas, la economía, pero sobre todo lo que no puede ser es una invitación al despropósito como es ahora mismo. Estimular la economía no es recaudar cada vez más y pedir dinero para que la gente pague más. Estimular la economía es crear simplemente las condiciones para que los empresarios puedan trabajar y los empleados podamos tener empleo, que ya se ocupan los empresarios de ello, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues con esto espero no haberme extendido demasiado en temas marginales, espero que haya quedado claro y por supuesto quedo a la espera de las preguntas y gracias a todos por estar ahí. Bueno, Juanma, Javier dice que es un día histórico para el Bitcoin, pero también lo es para Value School por este seminario. Eso que te llevas, el agradecimiento de Javier y de muchos amigos. Preguntas, hay varias al mismo respecto que te voy a plantear en una sola, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Sí. Preguntan si crees que Bitcoin terminará siendo la criptomoneda con mayor adopción de aquí a unos años o las criptos en general como valor refugio. Es muy bonito lo que ocurre en el terreno de las cripto, porque es lo que muchos hemos planteado muchas veces acerca de cuando no había bancos centrales y los emisores de moneda eran los propios bancos comerciales y había competencia entre monedas. Eso se acabó con la centralización del dinero y eso no está ocurriendo. Hay una moneda fundamental en cripto que es el Bitcoin, pero tenemos las enormes posibilidades de Ethereum, tenemos cómo Litecoin está funcionando muy bien. A mí esa competencia me resulta maravillosa, Evidentemente, toda competencia tiene un riesgo y va a haber gente que va a perder dinero y gente que lo va a ganar. La cuestión es ser muy cauto a la hora de invertir, pero evidentemente esa competencia es grandiosa ahora mismo. O sea, la posibilidad que tenemos de los más de yo no sé cuántas decenas de criptos existen, algunas con back en oro, como el Hayek, una moneda que se llama el Hayek, que tenga un soporte físico en oro, una cripto, o sea, es algo increíble lo que permite la tecnología. Y yo estoy muy contento con esa competencia entre monedas. ¿Que será el Bitcoin la principal? Hombre, yo creo que sí. Hay rumores, hay incluso forecast, en este caso predicciones de un Bitcoin a finales del año que viene por encima de los $100.000. Estamos hablando de multiplicarlo por 5. Yo no tengo nada en Bitcoin, por tanto no estoy tirando para mí, pero desde luego hay gente que sí sabe mucho de esto y que está dando esas cosas. Luego hay gente que dice que es un bluff,
pero los que hace 4 años decían que era un bluff, como por ejemplo el presidente, el CEO de PayPal, pues ya está dentro. Entonces, bueno, pues tendremos que ver cómo evoluciona el tema. Desde luego va a depender mucho de los bancos centrales, que son los principales promotores de las criptomonedas. Hay que darles las gracias, toda la comunidad cripto debe dar las gracias a las políticas de desastre económico a la que nos están abocando, porque son los que están impulsando las cripto. Oye, Juanma, Juan Morocho preguntaba sobre qué respalda el billete del dólar. Y yo quiero matizar la pregunta: ¿cómo sigue habiendo, después de una inflación de trillones, cantidades astronómicas que el cerebro es incapaz de imaginar, cómo sigue habiendo tanta demanda en todo el mundo de dólares? Porque básicamente hay una cuestión de... pensemos que somos... cuando se habla de inmunidad de rebaño, pues es que somos un poco rebaño los humanos. Entonces, las transacciones están asociadas al oro. El petróleo se paga en oro, ojalá, en dólares. Las transacciones internacionales se pagan en dólares. Tenemos un problema, y es que eso se cambie por el renminbi, que se cambie por el yuan famoso. Entonces, si China pasa a ser en el año que viene la primera economía del mundo y empieza a imponer su política monetaria, podemos tener un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sigue habiendo mucha tradición de dólar. A pesar de todo, Estados Unidos lo ha hecho muy bien, tiene intereses en todo el mundo y, por tanto, bueno, pues lucha mucho por su moneda. Se pensó que el euro podía luchar contra el dólar, pero al final, bueno, pues al final son las dos grandes monedas. Pero fijémonos que la libra esterlina sigue sobreviviendo y también está sometida a un proceso de destrucción de valor interesante. Bueno, interesante por la otra punta, pero importante. Entonces, bueno, pues el dólar, a pesar de esa inflación, sigue siendo la referencia, efectivamente, y no podemos hacer nada más que esperar a ver qué ocurre más adelante. Luis del Piso pregunta cuál podría ser el detonante del nuevo crack bursátil. Bueno, esto es un poco pregunta de prospección o de bola de cristal, que no la tenemos nadie, pero... A ver, puede ser, las bolsas están en un punto álgido, y todo punto álgido es un punto frágil, por definición. No hay un soporte real, ya hay muchos inversores que están hablando de burbuja especulativa, y eso supone tomar posiciones. Hay que estar muy pendientes de los futuros y ver qué es lo que puede ocurrir. Detonantes, pues que la expectativa de la vacuna no se materialice. Que haya problemas con las vacunas, con los suministros de vacunas, aunque funcione la vacuna, que haya problemas en la cadena de suministro y que se retrase todo mucho. Cualquier viento suave puede provocar un huracán en las bolsas, porque el dinero ya sabemos que es lo más cobarde que hay. Y claro, pues teniendo rentabilidades como estamos teniendo en el Bitcoin, pues hay muchos inversores importantes que pueden empezar a pensar en meter el dinero ahí. En Bitcoin, en metales, en general en LM. Ya estamos hablando de futuros de agua. Entonces, bueno, pues cada vez hay más inversión alternativa y bueno, pues hay que estar muy atentos porque, insisto, es una situación delicada. No sé cuál es el detonante, cuál puede ser, sinceramente. Puede haber bastantes. Creo que el más importante es el de la vacuna. La última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Jesús quiere saber dónde podemos aprender sobre criptomonedas de una forma clara y rigurosa, es decir, sin humo, sin hype. Bueno, pues es complicado, pero vamos, hay bastantes páginas. Si queréis os paso, vamos, las tenéis vosotros en Value. Yo tengo unas cuantas de referencia. Está, ahora no me acuerdo dónde está Noel, CoinDesk. CoinDesk es una página web muy buena. Hacían una reunión internacional que era la más importante del mundo, y ahí tienes toda la información. Eso como página web, ¿vale? Luego, bueno, pues hay libros, por supuesto, pero como página de referencia, CoinDesk para mí es sin duda la más seria y donde se puede aprender mucho. Muy bien. ¿Y cómo pueden seguirte en redes y, sobre todo, dónde escribes? Porque escribes estos temas habitualmente para que los amigos que no te conocían te sigan a partir de ahora. Escribo en Voz Populi todas las semanas, o lo intento al menos, junto las letras allí, en el digital Voz Populi, y luego tengo una cuenta en Twitter que es mis iniciales JM y López Zafra con 2 zetas, mi nombre, vamos, en definitiva, mi marca de personal, JM López Zafra en Twitter, ¿vale? En Instagram la tengo, pero Instagram es como demasiado para mis hijas más que para mí, no acabo yo de pillarle. Facebook no estoy, me salí hace años, está inactiva la cuenta desde hace más de 3 años, no tengo relación ahí, solamente en Twitter. Y luego en Voz Populi, sí.
Muy bien, pues Ignacio dice que explicas francamente bien. Pablo Sánchez te da las gracias. Juan Manuel, ha sido un placer. Creo que nos ha quedado un segundo programa. Vaya jornada que llevamos. Llevamos 2 de 2, 2 grandes sesiones. Programa, como dice mi compañero Luis Fernando Quintero en la radio, de colección. Muchas gracias, Juan Manuel López Zafra, por ilustrarnos sobre política monetaria, darnos pautas para poder tomar decisiones acerca de inversión y de protección de nuestra riqueza en un corto o medio plazo, porque lo que se avecina pues lo has explicado muy bien. Y nada, espero que la próxima vez que te tengamos en esta sede, en esta sala, donde ya estuviste 2 veces. Recomiendo a los amigos que vayan a ver el libro de Alquimia y también, sí, estuviste con Alquimia y con Tomás Epeldegui hablando del oro. Tomás Epeldegui hablando del oro, efectivamente. Con lo cual, si quieren aprender más contigo en el canal de YouTube de Value School, vuelves a estar. Bueno, Juan Manuel López Zafra, muchísimas gracias. Y gracias, Luigi. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Encantados. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.